envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Les invito a que podamos orar por el mensaje. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este día, por esta posibilidad que me das de poder compartir un mensaje. Señor, estamos en este lugar porque queremos honrar tu nombre, queremos adorarte, queremos bendecir, porque solo tú, solo vos sos digno de toda nuestra adoración. Te pido que puedas trabajar profundamente con tu Espíritu Santo, para que a través de Él podamos ver tu amor en nuestra vida y de esa manera tener un impulso para seguir viviendo en Cristo Jesús. Guíame, Señor, guíanos a todos. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El pasaje que vamos a leer en realidad es un versículo bíblico, así que les invito a que vamos a leerlo juntos, ¿sí? ¿Ya está ahí? Leamos. Gálatas 2:20 dice así: ya, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la palabra de la semana pasada, el pastor Gustavo predicó sobre un milagro increíble. La amada hermana de la iglesia de Jope, Tabita, había fallecido, pero por la gracia del Señor, aquella gran mujer había vuelto a vivir. Un hecho como ese no iba a pasar desapercibido. Pero también había otro milagro que ella experimentó, uno más poderoso e increíble, pero que no siempre llama la atención. De hecho, casi nunca lo hace. Y es que Tabita era una discípula de Cristo que abundaba en buenas obras y limosnas. ¿Cómo es que ella llegó a tener esa clase de vida? ¿Qué era lo que la motivaba a tenerla? ¿Por qué esto es un milagro sumamente poderoso? Esas son preguntas que intentaremos responder en el mensaje de hoy. Pero para entenderlo mejor, tenemos que situarnos en el contexto del versículo 20. El apóstol Pablo había exhortado a los Gálatas a que no se dejen engañar. No tenían que circuncidarse para ser completamente cristianos. Aunque hubiera cristianos judíos enseñando eso, no debían hacerlo. El apóstol les explica la razón con el versículo 19. Tajantemente dijo: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Esa palabra llama mucho la atención. ¿Cómo se podía vivir para Dios muriendo la ley que ese mismo Dios hizo? ¿Acaso no es al revés? ¿No es justamente la ley que me lleva a vivir para Dios? Pero aparte de eso, ¿cómo es que Él estaba muriendo la ley, habiéndola defendido toda su vida? Incluso, ¿no es eso una enseñanza peligrosa, permitiendo a los cristianos a que vivan en libertinaje? Es ahí entonces cuando a Pablo se le llena el corazón de emoción. Porque con una suerte de testimonio personal, una suerte de paréntesis a todo lo que venía diciendo, pasa a explicar sobre qué es la vida cristiana, en qué consiste eso y cuál es su motivación. Primera parte, Cristo en mí. En el versículo 20 el apóstol comienza diciendo lo siguiente: con Cristo
estoy juntamente crucificado. Con esas palabras, evidentemente Pablo hablaba de la muerte de Cristo en la cruz, pero cuando lo dice porque quiere decir algo de sí mismo. Así como es real que su Señor había experimentado la cruz, también es real que Él experimentó una. Y si tenemos presente el tiempo verbal de sus palabras, lo que Pablo dijo fue algo así. Así como Cristo murió en la cruz, déjenme decirles que yo también. Yo morí, y morí para siempre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Obviamente, no está hablando de una muerte literal. De hecho, en el mismo versículo 20 dice después, y lo que vivo en la carne. No porque estuviera insinuando tener una vida pecaminosa, sino porque vivía físicamente. Eso significa que sus palabras apuntaban a otra cosa. Cuando Pablo decía que él murió y que murió para siempre, estaba diciendo que el antiguo Pablo dejó de existir. El Pablo que todos conocían había muerto. Para entender esas palabras, tenemos que remitirnos al encuentro que tuvo él con Jesús camino a Damasco. Hasta ese momento, no sé si recuerdan, había sido un acérrimo defensor de la ley mosaica. No le temblaba el pulso de ir contra aquello que amenazara la fe de su pueblo. Y es por eso que en ese viaje estaba yendo a seguir persiguiendo cristianos. Él no toleraba para nada que estos hombres predicasen por todos lados que su Señor, su Mesías, entre comillas, en su momento pensaba así, había resucitado. Sin embargo, todo eso cambió cuando el mismo Cristo resucitado se le apareció. Nuestro Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. No sé si lo notan, pero en estas palabras no hay una reprimenda fuerte por parte de Jesús. Aunque es cierto que le estaba exhortando a que deje de su error, a fin y al cabo sus palabras eran llenas de ternura. Aún así, todo eso fue suficiente para borrarle la cabeza. Fue suficiente para hacer trizas su cosmovisión. Si analizamos cómo fue la vida de este apóstol, no podemos negar que siempre quiso vivir para Dios. Y como la Torá era la ley de Dios, se preparó mucho para conocerla y para guardarla. Pero ese encuentro con Jesús le llevó a replantearse muchas cosas. Aunque en esos días estaba ciego físicamente, paradójicamente comenzó a ver que con la ley había un problema. Porque en vez de llevarle a vivir para Dios, en cierto modo le estaba haciendo pecar. ¿No estaba acaso persiguiendo cristianos? Pero él sabía muy bien que la ley no tenía ningún problema en sí misma. La ley divina no podía ser mala. De hecho, él lo reafirma cuando dice que el mandamiento es bueno, santo y justo. Entonces, es ahí cuando se da cuenta que el problema no estaba en la ley, sino en él. Su pecado, su propio pecado era el que lo hacía ver solo la letra de la ley y no su corazón. Por eso Pablo termina diciendo, yo por mi parte he muerto la ley. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto la ley. Porque de esa manera había muerto a su identidad en la ley. Con Cristo estaba juntamente crucificado, con Cristo el viejo Pablo murió. Pero no nos podemos quedar con eso.
La vida cristiana no puede definirse solo en términos de muerte. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Por eso el apóstol continúa diciendo en el versículo 20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque si bien murió juntamente con Cristo, también juntamente con Él resucitó. Efesios 2, 4, 6 dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Esto, como vemos, es una bendita paradoja. Incluso se lo puede ver en la literalidad del versículo 20. Crucificado, sin embargo, vivo. El apóstol Pablo estaba muerto. Eso era una verdad. Pero al mismo tiempo estaba vivo. Más vivo que nunca. Tanto así que aunque vivía, no era él, sino Cristo en él. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que Pablo vivía, pero al mismo tiempo no vivía él, sino Cristo en él? Pablo, ¿qué estás queriendo decir? Para responder esa pregunta, debemos comenzar diciendo algo importantísimo. Y es que una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra identidad cambia. Cambia completamente. Como dice 2 Corintios 5:7, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es justamente lo que ocurría con Pablo. Aunque claramente seguía siendo un ser humano, aunque seguía siendo un judío, aunque seguía teniendo su personalidad, al mismo tiempo era otra persona, era otro Pablo. Imagínense esto, él había sido un perseguidor de la iglesia, él había sido un enemigo de Jesús y de la noche a la mañana se había convertido en su más ferviente apóstol. Todo porque Cristo habitaba en su corazón mediante el Espíritu Santo, dándole nuevos sentimientos, nuevos deseos y nuevos propósitos. Es decir, dándole un nuevo corazón. ¿Experimentaste eso en Cristo Jesús? Ahora bien, eso no significa que Pablo era controlado como si fuese un poseído o como si fuese una suerte de robot. Dani excelentemente dijo en su mensaje que el Espíritu Santo respeta nuestra libre albedrío y nuestras decisiones. En otras palabras, el Espíritu Santo nunca iría en contra de nuestra voluntad. Nunca la doblegaría. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol decía que él ya no vivía sino Cristo? Eso es debido a que Pablo se estaba dejando reinar. Si Cristo vivía en él, era porque él se estaba dejando reinar. Aunque claramente él era un nuevo hombre en Cristo Jesús, también estaba en un proceso de santificación. Imagínense esto, los bebés. Cuando los bebés nacen, ¿saben caminar? ¿Saben comer? ¿Saben hablar? Claramente no. Del mismo modo, cuando nosotros los cristianos nacemos de nuevo, recién estamos entrando en la escuela de Cristo para ser cada vez más semejante a Jesús. Por eso nuestro Señor dijo una vez, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Y eso es justo lo que hacía el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15:31 él dijo, os aseguro, por la gloria que en vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. ¿Por qué?
porque de esa manera Cristo vivía en él. En resumen, ¿en qué consiste la vida cristiana? Antes que nada significa morir a nosotros para siempre, a fin de que Cristo viva en nosotros para siempre. Pero por otro lado, la vida cristiana consiste en morir diariamente para que ese mismo Señor se haga más y más visible en nuestra vida. Con eso, es claro que morir a la ley no significa licencia a una vida pecaminosa, sino más bien a una donde las normas éticas son más rigurosas todavía. Así que muramos cada día para que Cristo viva en nosotros. Amén. Con todo lo que dije, quizás haya quienes consideren que la vida cristiana no es para cualquiera, que solo lo pueden vivir quienes tengan una vocación especial para eso. Si este es tu pensamiento, déjame decirte que yo también la tenía. Pero por la gracia de Dios me hizo ver que eso no era así. Si nos ponemos a pensar en los apóstoles, ¿no eran acaso personas comunes y corrientes? Por eso, si querés experimentar la resurrección juntamente con Cristo, primero tenés que morir juntamente con Él. Una vez que lo hagas, Cristo vivirá en tu corazón y tu vida cambiará para siempre. Dicho eso, queda entonces preguntarnos, ¿por qué Pablo decidía morir diariamente? ¿Por qué deseaba con todas sus fuerzas que Cristo viva en él? ¿Cuál era su motivación para hacer estas cosas? Segunda parte, Cristo por mí. Continuando el versículo 20, el apóstol Pablo prosigue diciendo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como podemos notar, no hay en esas palabras ningún ápice de pesar. Si luchaba para que Cristo viva en él, no era porque buscara ganarse el cielo, ni mucho menos porque quisiera evitar el infierno, menos aún porque considerara fríamente que era lo correcto. Era más bien porque él estaba cautivado. El apóstol Pablo estaba conmovido por el amor sacrificial que tuvo Cristo para con él. Esto que parece algo obvio, en realidad no es tan así. Si nos ponemos a pensar en el plano humano, el amor sacrificial de unos provoca el sacrificio de otros. Eso lo podemos ver en las relaciones entre padres e hijos. Si los hijos reconocen el sacrificio que hacen sus padres por ellos, naturalmente se esforzarán en estudiar. ¿Es así, jóvenes? Lo mismo puede decirse en las relaciones maritales. Si hay dedicación amorosa de los esposos hacia sus esposas o de las esposas hacia sus esposos, naturalmente la otra parte se esforzará a ser mejor cónyuge. ¿No es así? Esposos y esposas. Incluso en las relaciones de amistad se puede ver esto. La lealtad y el servicio de algunos para con sus amigos naturalmente moverá a que de la otra parte haya lealtad y servicio. ¿Pablo no habrá pasado por alguna de estas situaciones? Seguramente que sí. Seguramente habrá tenido buenos amigos, buenos padres y no sabemos si buena esposa. Entonces, ¿por qué Pablo? ¿Por qué el amor sacrificial de Jesús era diferente? ¿Por qué no podía menos que conmoverse al punto de gritar a los cuatro vientos esa verdad? ¿Por qué ese amor hizo que su vida cambiara completamente? ¿Qué es lo que lo diferencia de todo lo que nosotros conocemos como amor sacrificial? Nosotros podemos decir muchas cosas, pero basándonos en el versículo 20,
Su razón se hallaba en la identidad de Jesús. Si su amor era muy especial, lo era porque estamos hablando de que Jesús era el mismo Hijo de Dios. El título Hijo de Dios suele ser bastante usado y muchas veces mal usado. Pero en Jesús toma una dimensión única, porque por esa identidad era completamente a toda la creación. Colosenses 2:9 dice que Jesús, como Hijo de Dios, que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso significa que si bien fue completamente humano, también es cierto que fue completamente divino. Tan divino que si el mundo comenzó a existir en algún momento, Jesús ya estaba. Eso es lo que justamente dijo en su oración antes de ser arrestado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De hecho, si nos preguntamos por qué el mundo comenzó a existir, diremos que su razón era Cristo. Colosenses 1:16 dice que en Jesús fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Con eso vemos que Jesús no era cualquier hijo de vecino. Era el mismísimo Señor de la creación. Por eso no es extraño ver a Juan el Bautista decir lo que dijo de Jesús. A pesar de que él era un gran profeta de Dios, a pesar de que tenía un ministerio exitoso, incluso siendo más grande en edad que Jesús, él reconoció lo siguiente: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Por eso el amor de Jesús era especial, porque estamos hablando de algo que venía de Dios mismo. A pesar de su gran majestad, a pesar de su gran dignidad, por amor se entregó a sí mismo. Es decir, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aún con todo eso, Filipenses continúa diciendo que estando en esa condición de hombre, aún más se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es indiscutible que el sacrificio que hizo Jesús por amor no tiene igual, porque era Dios y se hizo hombre. Era el 3 veces santo y se hizo pecado. Era digno de toda gloria y honra y se dejó humillar. Era el autor de vida y eligió morir. Todo por amor. ¿Necesitamos más cosas para ver que el amor de Cristo no tiene comparación? Aún así, el apóstol da una segunda razón de por qué el amor de Cristo era tan especial. Y es que ese sacrificio se debía por Él, por Pablo, o como dice él, por mí. Esto aparentemente no dice mucho, son 2 palabras nada más, por mí. Sin embargo, también es algo en lo que debemos profundizar. A veces cuando decimos que Jesús murió por la humanidad, se pierde el peso en lo personalizado que fue su sacrificio. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue pensando en la humanidad como un todo, sino en cada persona que lo habita. Eso es justamente lo que había comprendido Pablo. Él no estaba entre los discípulos cuando Jesús fue crucificado.
ni mucho menos estaba con aquellos que se le oponían. Directamente, ni se sabía de la existencia de Pablo en esos tiempos. Sin embargo, Pablo sí estaba en el pensamiento de Jesús. Jesucristo había muerto pensando en Pablo. Esto que digo es importante para nosotros. Jesucristo murió por el mundo, es verdad, pero murió también por vos. Qué importante es que nosotros digamos que Jesús murió por mí. Es más, te diría que hagas este ejercicio. En este momento, si querés, por dentro, Jesús murió por mí. Sí, por vos, Gaby, por vos, Ana. Por cada uno de nosotros. Por vos. Pero no podemos quedarnos ahí. Porque si tan solo viéramos lo grande que fue el sacrificio de Dios por nosotros, podríamos caer en la parcial noción de que somos valiosos. Sí, somos valiosos. Para Dios somos valiosos. Pero el sacrificio que hizo Jesús no fue por nuestra gran valía, sino por nuestro gran pecado. Nosotros somos quienes debíamos padecer lo que Jesús padeció. Merecíamos el castigo de Dios y sin embargo Jesús lo pasó por nosotros. Jesús lo padeció por mí. Por eso Pablo estaba tan conmovido del amor de Cristo, no solo por lo que representaba su Señor, sino también por lo que representaba Él, siendo un hombre tan pecador. El amor de Cristo nunca podría llevar a los hombres a la vanagloria, a la soberbia, porque resalta por un lado la grandeza de Jesús, pero por el otro, lo pequeño que somos nosotros. La vida cristiana, de hecho, es una continua profundización de esa verdad. Y eso es lo que se puede reflejar en la vida de Pablo. En una de sus primeras cartas, cuando le tocó describirse a sí mismo, ¿saben lo que dijo? Él dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. En sus palabras, claramente se nota gran humildad y gran gratitud, ¿no? Pero por si fuera eso poco, años después, en su carta a los Efesios, él confesó de sí mismo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Como podemos notar, el apóstol ya no pensaba solo que era el más pequeño entre los apóstoles, sino de todos los cristianos de esa iglesia creciente. Y aún así, en su última etapa como apóstol de Jesús, él declaró lo siguiente: la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No solamente se sentía el más indigno entre todos los cristianos, sino entre todos los seres humanos. Él decía, si el mundo es pecador, yo soy el peor. ¿Qué analizaría la psicología moderna sobre el caso de Pablo? Seguramente diría que hay un creciente complejo de inferioridad, ¿no? Pero en realidad, todo eso se debía a que era cada vez más consciente de quién era él. Eso le llevaba a conmoverse más y más el amor de Jesús. Y de esa manera, su motivación para vivir crecía más y más. Eso me hace acordar a una preciosa canción que es prácticamente la vida de Pablo y que seguramente es la vida de todos aquellos que profundizan más y más el amor de Jesús.
La letra de esta canción dice así: si pudieras ver lo que yo fui, si pudieras ir junto a mí al lugar donde empecé, estoy seguro que verías el milagro de amor que vino a abrazarme con ternura y me hizo ser lo que hoy soy, que soy solo un pecador salvado por amor. Si nosotros tuviéramos que responder sobre cuál debe ser el impulso de los cristianos en su lucha espiritual y no desfallecer, tenemos que decir que tenemos que poner nuestra mirada en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De esa manera, aunque pasemos por situaciones difíciles, que sea su amor sacrificial la que nos motive a vivir para su gloria. Amén. Conclusión. A través de esta palabra nosotros pudimos ver que la vida cristiana consiste en morir cada día para que Cristo viva en nosotros. Y eso no es porque es lo que tenemos que hacer, sino más bien como gratitud por el gran amor que tuvo Jesús con nosotros, quien se entregó a sí mismo en nuestro lugar. Si tuviéramos que resumirlo, 2 Corintios 5, 14, 15 dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Evidentemente los cristianos no tenemos una vida color de rosa garantizada. Como todos los seres humanos, pasamos por situaciones difíciles y a veces son muy dolorosas. Sin embargo, cuando sintamos que las fuerzas nos falten, pensemos en el gran amor que Jesús tiene por nosotros y podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, porque a través de la vida de Pablo, de su confesión, mejor dicho, nosotros podemos ver sobre qué es la vida cristiana. Por fuera, la gente podrá pensar que es una vida llena de carga, de esclavitud, de negación propia y con tristeza, con pesar. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida bendita. Bendita porque nosotros podemos reconocer que Cristo cambió nuestra identidad, nuestro corazón cambió. Queremos ahora vivir para tu gloria y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a seguir haciendo tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella vemos también de que tenemos siempre el desafío de morir diariamente para que Cristo viva en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida pensando en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y de esta manera hacer que Él viva en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra lucha podamos como vernos del amor de Cristo y de esa manera recobrar el impulso para seguir luchando. Muchas gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí.